Todos creíamos que Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán eran la pareja perfecta del espectáculo mexicano, ¿verdad? Lo que vivían puertas adentro era otra historia completamente distinta. Qué gusto saludarles, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy van a conocer lo que ella nunca se atrevió a decir en público, hasta que ya no pudo más callarlo. Hay una fecha que en los pasillos del espectáculo mexicano nadie va a olvidar fácilmente. 5 de junio de 2025. Ese día, la versión que durante más de 30 años habría parecido imposible dejó de ser un susurro y se convirtió en algo que ya no se podía contener. Vivi Gaitán, la mujer que México aprendió a mirar como el corazón sereno de la familia más admirada de la televisión, habría comenzado a sacar sus cosas del rancho de Ocoyoac. Sin escándalo visible, sin declaraciones, con la discreción de quien lleva mucho tiempo practicando el silencio. La prensa de espectáculos hablaba de rumores de separación, pero lo que se estaba rompiendo no era solo una relación, era una leyenda entera. Una leyenda que México había comprado con los ojos cerrados desde aquella boda de ensueño que millones de personas vieron por televisión en 1994. Una boda que no fue solo una ceremonia, fue un evento nacional. Fue la promesa de que si era posible, que el amor verdadero existía, que dos personas del mundo del espectáculo podían construir algo real y duradero en medio de toda esa maquinaria de imagen y artificio. Durante años, esa promesa se sostuvo. 5 hijos, una familia unida, un rancho que parecía refugio del mundo, una pareja que había sobrevivido a la fama, al tiempo y al veneno de un medio que destruye lo que toca. Pero detrás de esa postal comenzaron a filtrarse otras historias. Reglas extrañas dentro de la casa. Entrevistas donde Vivi parecía medir cada palabra antes de pronunciarla, como si hubiera un límite invisible que no convenía cruzar. Regresos profesionales que se anunciaban con entusiasmo y terminaban abruptamente, sin explicación clara. Celos que nunca se apagaron del todo. Y una idea que empezó a repetirse cada vez con menos miedo en la prensa de espectáculos, que el rancho no era solo un refugio. También podía ser una jaula. Hoy, más de 30 años después de aquella boda convertida en símbolo, la gran pregunta ya no es cómo lograron durar tanto. Esa pregunta ya no le interesa a nadie. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué tuvo que callar Vivi Gaitán para sostener la imagen del matrimonio perfecto durante 3 décadas? ¿Qué escondía realmente la obsesión de Eduardo Capetillo por mantener a su familia siempre unida, siempre visible, siempre presentable? ¿Y en qué momento exacto la protección empezó a parecerse demasiado al control? Porque a veces el amor no se rompe de golpe. A veces se va deformando en silencio hasta parecer otra cosa completamente distinta. En esta historia van a aparecer las reglas del llamado muégano familiar, los rumores sobre vigilancia constante, la caída silenciosa de la carrera de Vivi, el escándalo público de la academia, las versiones que surgieron tras el programa Amor sin Barreras y la confesión más dura que el propio Eduardo ha hecho sobre sus años de adicciones, de ausencia emocional y de un miedo al abandono que lo marcó desde niño. Escúchenme bien. Para entender cómo la pareja más admirada de la televisión mexicana terminó rodeada de sospechas, hay que regresar al principio. Al verdadero principio. Cuando Eduardo Capetillo todavía no entendía la diferencia entre amar y no volver a perder nunca más. Todo empezó mucho antes del rancho. Mucho antes de la boda televisada. Mucho antes de que millones de personas aprendieran a mirar a Eduardo y a Vivi como si fueran la última gran postal de amor perfecto que le quedaba a la televisión mexicana. Porque antes del traje impecable, antes de las sonrisas medidas para la cámara, antes de la familia convertida en emblema, ya existía en Eduardo una grieta que no se veía en las fotos. Una grieta que con los años terminaría marcando todo lo que tocó. Eduardo nació el 13 de abril de 1970 con un apellido que ya pesaba por sí solo. No llegó al mundo como un muchacho cualquiera. Llegó como el hijo de Manuel Capetillo, figura asociada al cine, a la tauromaquia, al prestigio masculino de una época en la que al hombre se le enseñaba a mandar antes que a comprender. En ese universo, el padre no era solo padre. Era autoridad. Era símbolo.
Era una sombra gigantesca bajo la que un niño aprendía que el amor muchas veces se confunde con dominio, que la familia es territorio y que proteger también puede convertirse en poseer. Pero las casas famosas también esconden habitaciones vacías. Y en la infancia de Eduardo hubo una que nunca terminó de cerrarse. Años después, él mismo hablaría de una huella de abandono, de un episodio ocurrido cuando apenas era un niño, una escena que lo dejó marcado con el miedo más silencioso y más destructivo de todos. El miedo a que la persona amada desaparezca. Hay heridas que hacen llorar. Y hay heridas más peligrosas, las que enseñan a controlar para no volver a perder. Esa parece haber sido una de ellas. Mientras por dentro cargaba esa inseguridad, por fuera el ascenso fue vertiginoso. En la segunda mitad de los años 80 y en el arranque de los 90, Eduardo Capetillo se convirtió en uno de los rostros más deseados de México. Timbiriche no era solo un grupo musical. Era una fábrica de ídolos, y él encajaba a la perfección en esa maquinaria. Tenía juventud, tenía apellido, tenía presencia, tenía ese tipo de belleza que la televisión sabe convertir en promesa. Luego llegaron las telenovelas, los escenarios, la imagen del hombre romántico al que todo parecía salirle bien. Pero ojo con esto. Casi siempre, cuando una figura pública necesita verse demasiado perfecta, es porque en privado libra una batalla que no sabe nombrar. Ahí apareció Bibi Gaitán. Joven, luminosa, dueña de una energía que no se parecía a la de nadie más. No era solo bonita, era magnética. Cantaba, bailaba, actuaba. Tenía la clase de brillo que en televisión no se aprende. Se trae encima. Cuando sus caminos empezaron a cruzarse en el mundo del espectáculo, lo que el público vio fue química. Lo que después se vendería como destino. La pareja ideal. El cuento exacto. La historia que México necesitaba creer. Y la creyó. Durante 30 años, la creyó. A veces el amor no nace del deseo. A veces nace del miedo. Y un hombre que teme perder puede terminar enamorándose no solo de una mujer, sino de la idea de no dejarla ir jamás. No es lo mismo. Parece lo mismo desde afuera, desde las fotografías, desde las entrevistas donde la tomaba de la mano y sonreía con esa seguridad que la televisión sabe enmarcar tan bien. Pero no es lo mismo. El deseo quiere estar cerca. El miedo necesita que no haya salida. Con el tiempo, Eduardo empezó a hablar de su sueño. Lo repetía en entrevistas, lo construía en declaraciones públicas, lo bordaba en cada aparición familiar. El sueño de la familia total, del núcleo inseparable, de ese modelo que en México muchos resumen con una palabra que suena casi tierna cuando se dice rápido: muégano. Todos juntos, todos cerca, todos bajo la misma lógica. Nadie demasiado lejos, nadie demasiado independiente. En la superficie suena a unión. En el fondo también puede sonar a otra cosa. Porque cuando una persona convierte la cercanía en necesidad absoluta, la libertad ajena empieza a parecer amenaza. Y lo que comenzó como un ideal romántico fue sembrando, sin que nadie lo nombrara todavía, la semilla de lo que vendría después. Ese fue el verdadero origen del conflicto. No un escándalo repentino. No una traición espectacular que los tabloides pudieran fotografiar en un aeropuerto. Fue una semilla emocional sembrada mucho antes de la boda, mucho antes del rancho, mucho antes de los 5 hijos y las postales navideñas. Un niño que aprendió a temer la ausencia. Un adolescente que creció creyendo que amar era vigilar. Un ídolo que encontró en Bibi no solo a la mujer de su vida, sino también el centro de estabilidad que sentía que necesitaba para no derrumbarse. ¿Cuántas veces hemos confundido el control con el cuidado, la posesión con la devoción y el miedo a perder con una prueba de amor? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Y por eso durante 30 años nadie la hizo en voz alta. Cuando un amor nace mezclado con admiración, miedo y necesidad de control, tarde o temprano deja de ser refugio. Empieza a convertirse en frontera. Porque antes de los celos, antes de las reglas, antes del encierro, ya existía algo más profundo y más antiguo. Eduardo no solo quería formar una familia, quería construir un mundo donde nadie pudiera abandonarlo otra vez. Un mundo con muros de piedra, jardines amplios,
caballos, silencio y una mujer brillante reducida poco a poco a la órbita de ese miedo que él nunca aprendió a nombrar. Después de la boda, el público creyó que Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán habían conseguido lo que casi ninguna pareja famosa logra: alejarse del ruido. Cambiar foros y alfombras por árboles y tierra. Huir del espectáculo antes de que el espectáculo los destruyera. Ococoac, Estado de México. Ahí se levantó el mundo privado de los Capetillo Gaitán. Un espacio amplio, elegante, de aire colonial. Muros de piedra que en televisión lucían casi sagrados. Jardines abiertos que en las fotografías parecían respirar paz. Una calma que el público consumió durante años como evidencia de que el cuento era verdad. Era el escenario perfecto para sostener el relato. Allí crecieron sus hijos. Allí se tomaron las fotografías que parecían salidas de una campaña navideña. Allí se construyó la imagen de Bibi como madre total, esposa serena, mujer que había cambiado voluntariamente la fama por una vida plena entre animales, cocina, hijos y naturaleza. Una elección. Eso era lo que se vendía. Una elección libre, consciente, feliz. El problema es que el encierro, cuando se vuelve costumbre, también aprende a disfrazarse de elección. Mira, lo digo sin rodeos, lo que más me indigna de esta historia no es lo que ocurrió dentro de esos muros. Es que durante décadas una industria entera, periodistas, productores, revistas, programas de espectáculos, todos eligieron ver la postal y no hacer la pregunta. Todos prefirieron el cuento a la verdad. Y eso no es ingenuidad. Eso es complicidad. Con los años empezaron a circular versiones cada vez más incómodas. No eran todavía grandes escándalos. Eran detalles, comentarios, cosas pequeñas que por separado parecían anecdóticas, pero que juntas, si uno se detenía a mirarlas con honestidad, dibujaban una estructura. Se hablaba de reglas dentro de la familia, de una idea obsesiva de permanecer siempre juntos, de una dinámica en la que nadie debía alejarse demasiado del núcleo. Y aquí es donde todo cambia. Una de las versiones más repetidas fue la llamada regla de los 10 minutos. Bibi, según reportes de la prensa de espectáculos, no debía hablar demasiado tiempo con desconocidos o personas ajenas al círculo cercano. 10 minutos. No más. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. 10 minutos. Parece un detalle menor hasta que uno se detiene a pensar lo que significa medir el tiempo de una conversación. Es medir también el derecho a crear vínculos, a respirar sin supervisión, a existir fuera del perímetro emocional de otro. Y cuando una mujer tan reconocida como Bibi Gaitán, una mujer que había llenado pantallas y teatros con su sola presencia, necesita justificar con quién habla y durante cuánto tiempo, la palabra cuidado empieza a perder toda su inocencia. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Hubo reportes todavía más inquietantes. Se dijo que cuando las mujeres de la familia salían, rara vez lo hacían solas. Que incluso actos tan simples como ir al baño en lugares públicos se hacían acompañadas. Que las entrevistas no siempre fluían con libertad, que Eduardo intervenía, corregía, completaba respuestas, marcaba el ritmo de lo que podía decirse y de lo que no. Desde fuera podía parecer complicidad matrimonial, esa costumbre de las parejas largas que terminan hablando con una sola voz. Desde dentro, para quienes lo observaban con atención, empezaba a aparecer algo diferente. Un sistema que se había refinado con el paso de los años hasta volverse casi invisible. Porque el rancho no era una cárcel en el sentido vulgar de la palabra. No había barrotes, no había candados visibles, no había un grito permanente que los vecinos pudieran escuchar. Había algo más difícil de detectar, y por eso más poderoso. Una lógica completa, un mundo diseñado para que Bibi no necesitara nada fuera de esos muros. Ni industria, ni amistades nuevas, ni escenarios donde pudiera recordar quién había sido antes de convertirse en la esposa ejemplar del cuento. La estrella que había brillado con luz propia quedó reducida,
poco a poco, a una órbita doméstica en la que todo giraba alrededor de la unidad familiar tal como Eduardo la había definido. No era un accidente, era una arquitectura. Lo más inquietante no fue el control en sí, fue que durante años nadie lo llamó por su nombre. Se le llamó estabilidad, se le llamó valores, se le llamó el triunfo de una mujer que supo elegir bien. Y mientras el público aplaudía esa imagen de familia unida, de rancho próspero, de matrimonio sólido en medio de una industria que devora a sus propios, algo muy distinto estaba ocurriendo puertas adentro. Algo que no tenía el aspecto de una tragedia, que no sonaba como una tragedia, que se parecía, desde fuera, a una historia de amor con final feliz. Pero el control raras veces entra a una historia vestido de violencia. A veces entra vestido de protección, de amor, de costumbre, de disciplina familiar que nadie cuestiona porque viene envuelta en el lenguaje de los valores que todos dicen admirar. Y cuando por fin muestra su verdadero rostro, ya han pasado años. Ya hay hijos. Ya hay rutinas construidas sobre silencios que pesan más que cualquier discusión. Ya hay un mundo entero levantado sobre una sola voluntad disfrazada de consenso. Eso es lo que se estaba construyendo en Ocoyoac. No solamente una familia célebre, un universo cerrado, un sistema donde Eduardo parecía confundir cada vez más el amor con el derecho de decidirlo todo. Y cuando un hombre empieza a creer que proteger es lo mismo que vigilar, tarde o temprano convierte el hogar en territorio. Y a la mujer que dice amar, en alguien que necesita permiso hasta para volver a brillar. ¿Cuántas veces hemos visto eso y lo hemos llamado devoción? Hay tragedias que no empiezan con un grito. Empiezan con una renuncia, con una ausencia, con una silla vacía en un foro donde antes había una mujer capaz de llenar la pantalla con solo entrar en cuadro. Porque la caída profesional de Bibi Gaitán no ocurrió como ocurren los escándalos del espectáculo, de golpe, con titulares rojos y cámaras apostadas en la puerta. Ocurrió de una forma mucho más silenciosa, y por eso mucho más cruel. Ocurrió mientras el país entero aplaudía su boda, mientras celebraba sus hijos, mientras admiraba las fotos del rancho y repetía, cómodo, una mentira que nadie quería examinar de cerca, que Bibi lo había dejado todo porque así lo había querido, que había elegido, que era libre. Y ahí es donde la historia empieza a doler de verdad. A comienzos de los años 90, Bibi no era una celebridad más en el catálogo interminable de figuras que la televisión mexicana fabricaba y desechaba. Era una de las presencias femeninas con más proyección genuina de toda su generación. Había salido de Timbiriche con algo que muy pocas artistas logran conservar cuando el grupo se disuelve, una identidad propia. Tenía la belleza que las cámaras perseguían, sí, pero tenía algo más raro y más difícil de sostener. Ritmo, carisma, una disciplina que no se improvisa. No dependía de un solo talento ni de un solo formato. Cantaba, bailaba, actuaba. Podía moverse entre la música y la televisión con una naturalidad que en aquella industria era casi un milagro. En una industria que fabrica estrellas de usar y tirar, Bibi tenía todo para convertirse en una institución. No en un recuerdo bonito, en una institución. Luego llegó 1994. La boda fue el comienzo del cuento perfecto, pero también fue el principio de una desaparición que casi nadie quiso nombrar en voz alta. Después del matrimonio, la frecuencia de Bibi en la vida pública empezó a bajar. Primero poco, luego demasiado. Un proyecto aquí, una aparición allá, regresos breves, siempre medidos, siempre contenidos, siempre con esa sensación extraña de que algo la retenía antes de que pudiera volver por completo. Mientras otras figuras de su generación seguían consolidando carreras, ella quedaba congelada en una imagen doméstica que el público terminó aceptando como si fuera lo más natural del mundo. La gran estrella convertida en esposa ideal. La mujer luminosa reducida a símbolo de familia. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Lo más inquietante de esa transformación no fue solo que ocurriera. Fue la forma en que se justificó. Se dijo que Bibi había elegido dedicarse a sus hijos. Se repitió que había preferido la maternidad al ruido del espectáculo.
Se presentó su retiro parcial como un gesto noble, casi ejemplar. Y claro que criar 5 hijos exige una entrega monumental. Nadie lo niega. Claro que formar una familia también puede ser un acto pleno y consciente. El problema es otro. El problema aparece cuando durante décadas la misma mujer parece necesitar permiso para volver a ocupar el lugar que ya era suyo. Cuando cada regreso viene acompañado de una sombra, de una vigilancia, de la sensación persistente de que el mundo exterior sigue siendo un sitio al que puede entrar, pero nunca quedarse demasiado. Mira, lo digo sin rodeos. Hay una diferencia enorme entre una mujer que elige retirarse y una mujer a la que le van cerrando las puertas una por una hasta que el encierro parece decisión propia. Y yo llevo más de 20 años cubriendo este tipo de historias. Sé distinguir entre las dos. Lo que le ocurrió a Bibi Gaitán no huele a elección. Huele a desgaste sistemático. Huele a alguien que fue perdiendo el mapa de su propia vida mientras le decían que todo estaba bien. Con los años comenzaron a circular versiones incómodas, reportes, comentarios, testimonios de la prensa del espectáculo que insistían en la misma idea, que Eduardo no solo acompañaba a Bibi, la administraba, que no solo la protegía, la supervisaba, que no solo opinaba sobre sus proyectos, los filtraba, los aprobaba, los condicionaba. Él mismo dejó frases que parecían querer negar el control, pero que terminaban revelando exactamente lo contrario. Como si hablara de independencia mientras dejaba claro que todo pasaba por su campo de visión. Como si la libertad de Bibi existiera, pero únicamente dentro del mapa que él ya había trazado con anterioridad. Y así se fue instalando una lógica devastadora. La carrera de Bibi no murió de golpe. Fue siendo archivada, guardada, pospuesta, aplazada una y otra vez hasta que la ausencia pareció normal, hasta que la gente dejó de preguntar por ella como si preguntar fuera de mala educación. Cada regreso suyo venía acompañado de esa sombra. Programas, apariciones especiales, montajes teatrales, todo daba la impresión de durar menos de lo que su talento merecía. Como si la industria quisiera recuperarla y algo, siempre algo, terminara devolviéndola al mismo sitio. Al rancho, a la familia, al papel de mujer que debía sostenerlo todo sin pedir nada para sí. Y eso es lo que convierte esta historia en algo mucho más grave que una simple pausa profesional. Porque las pausas terminan. Lo que le hicieron a Bibi duró décadas. Porque Bibi no perdió contratos. Perdió tiempo. Y eso es lo que ningún titular supo decir con la claridad que merecía. Perdió el impulso de una carrera que ya tenía nombre, ya tenía público, ya tenía la arquitectura de algo que podía haber durado 30 años. 30 años de escenarios, de personajes, de canciones que la gente hubiera cantado de memoria. 30 años de una mujer brillante ocupando el espacio que le correspondía por derecho propio. Pero ese espacio fue siendo reducido, achicado, administrado con una prudencia que olía demasiado a control para llamarse amor. Y lo más devastador no fue lo que dejó de hacer, fue lo que aprendió a aceptar. Que su talento podía esperar, que su momento volvería después, que desaparecer un poco también era una forma de cuidar a los suyos. Que el sacrificio, cuando se envuelve bien, puede parecer virtud durante años. Puede parecer generosidad. Puede parecer elección libre cuando en realidad es una jaula que alguien más construyó con paciencia y que ella terminó decorando por dentro para hacerla habitable. Pero hay sacrificios que dejan de ser virtud cuando duran demasiado. Y hay mujeres tan acostumbradas a sostener el mundo de otros que un día se miran al espejo y ya no encuentran el suyo. ¿Cuántas mujeres en este país, cuántas en esta diáspora que nos escucha desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Houston, aprendieron exactamente lo mismo, que su brillo era un privilegio que alguien más podía concederles o negarles, y lo aceptaron porque nadie les enseñó que tenían derecho a negarse? Porque una carrera no siempre termina cuando fracasa. A veces termina cuando una mujer brillante empieza a vivir como si necesitara permiso para existir. Y entonces llega el momento en que la grieta privada se vuelve pública. No porque alguien lo decida, no porque alguien se plante frente a una cámara y lo confiese, sino porque la máscara se rompe sola.
Porque lo que durante años se sostuvo con sonrisas calculadas, con silencios estratégicos, con fotografías familiares perfectamente encuadradas, termina explotando frente a millones de personas que no pidieron ser testigos pero que de repente lo son. En el caso de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán, esa explosión no ocurrió una vez. Ocurrió al menos 2 veces. La primera en 2011, la segunda en 2023. Y las 2 veces, el patrón fue exactamente el mismo. La noche de la Academia no fue una escena de televisión. Fue una demostración de poder. Eduardo ocupaba una posición de autoridad dentro del programa. Bibi estaba ahí también, expuesta, visible, obligada a sostener la compostura delante del país entero. Y en medio de un formato que debía hablar de talento y competencia, apareció lo otro. El orgullo herido. La necesidad urgente de controlar el relato antes de que alguien más lo hiciera. Había rumores de una cercanía indebida entre Eduardo y una concursante llamada Janiren. En cualquier relación madura, una sospecha así se resuelve en privado. Aquella noche no. Aquella noche la atención se llevó al escenario, delante de cámaras, delante del público, delante de Bibi. Y eso es lo que vuelve ese episodio tan revelador, tan incómodo, tan imposible de ignorar aunque hayan pasado más de 10 años. No fue solo un escándalo doméstico que se coló en horario estelar. Fue una demostración de quién mandaba. Eduardo interrumpió la lógica del programa y convirtió el aire en un tribunal improvisado. Janiren fue llamada a dar explicaciones. Bibi quedó atrapada en el papel más humillante posible, el de esposa obligada a respaldar una escena que no parecía nacida del dolor genuino, sino de la necesidad de dominar el encuadre, de asegurarse de que incluso una sospecha sobre su nombre terminara orbitando alrededor de su voluntad. Mira, lo digo sin rodeos, lo que ocurrió esa noche no fue un hombre herido actuando por impulso. Fue un hombre acostumbrado a que todo, absolutamente todo, pasara por su aprobación, y que cuando sintió que algo se le escapaba, lo recuperó de la única manera que sabía. Haciéndolo público. Haciéndolo espectáculo. Convirtiendo a Bibi en testigo de su propio sometimiento frente a millones de personas. Eso no es fragilidad. Eso es control. La salida de ambos del programa fue leída como una sanción profesional. Pero fue mucho más que eso. Fue la primera vez que la pareja dorada dejó de parecer una fantasía de revista y empezó a parecer una estructura rota intentando sostenerse en directo. La imagen de Bibi esa noche quedó flotando en el aire como algo que no se podía nombrar fácilmente pero que todos sintieron. Esa incomodidad específica de ver a alguien inteligente, talentoso, capaz, reducido a sostener la compostura de otro. 12 años después, cuando muchos pensaban que aquella herida estaba cerrada, llegó la segunda ruptura. Amor sin barreras. El título no pudo ser más cruelmente irónico. En 2023, Bibi regresó al teatro acompañada por su hija Ana Paula. El anuncio emocionó al público porque parecía el inicio de algo nuevo. La mujer que durante años había sido vista únicamente como esposa y madre, por fin volvía a un escenario importante. Volvía con su nombre, con su presencia, con la posibilidad real de recuperar una parte de sí misma que había estado guardada, archivada, pospuesta durante demasiado tiempo. La ilusión duró poco. Apenas unas semanas después comenzaron a circular versiones inquietantes. Que el ambiente detrás del telón era insoportable. Que Eduardo aparecía demasiado. Que observaba demasiado. Que seguía cada movimiento, que no toleraba la cercanía de Bibi con compañeros, bailarines, producción, con cualquier mundo que no lo incluyera a él en el centro. Luego vino la salida abrupta, sin explicación convincente, sin despedida natural, sin cierre artístico de ningún tipo. Otra vez el mismo patrón. Bibi acercándose a la luz y algo, siempre algo, arrastrándola de vuelta a la sombra. Las versiones más duras hablaron de gritos, de celos, de vigilancia extrema, de una retirada caótica que dejó al equipo de producción en crisis y a la audiencia con una pregunta que nadie quería formular en voz alta pero que todos llevaban pensando desde hacía años. Porque hay un momento en que una historia deja de parecer un rumor y empieza a parecer una confesión involuntaria. No porque alguien lo admita,
sino porque el patrón se repite demasiadas veces para seguir llamándolo coincidencia. Ustedes que nos escuchan, que han visto de cerca este tipo de dinámicas, ya sea en el espectáculo, en sus familias, en sus comunidades, ¿en qué momento creen que Bibi pudo haber cambiado el rumbo y qué creen que se lo impidió? Y ahí es donde esta historia se vuelve más oscura de lo que parece. Porque lo que viene después no es solo el relato de dos crisis públicas. Es algo que llevaba años construyéndose en silencio. Y que muy poca gente se atrevió a nombrar mientras ocurría. No hace falta probar cada detalle para entender lo esencial. Lo esencial ya estaba a la vista de todos. Cada vez que Bibi intentaba habitar un espacio propio, el conflicto aparecía puntual como una sentencia. Cada vez que su carrera amenazaba con recuperar autonomía, la tensión crecía dentro de esas paredes que el mundo admiraba desde afuera. Cada vez que el mundo podía verla como algo más que la esposa de Eduardo Capetillo, el equilibrio del matrimonio parecía entrar en estado de alarma silenciosa, de esa que no se escucha pero se siente en cada mirada, en cada silencio, en cada decisión que de repente ya no es tuya. Y ahí estaba la verdad que durante años había intentado esconderse detrás de entrevistas cuidadas y fotografías familiares perfectamente encuadradas. El problema nunca fue solo el rancho. Nunca fue solo los celos ni solo las reglas. El problema era que Eduardo parecía no tolerar que Bibi existiera plenamente fuera de él. Porque hay hombres que soportan compartir el amor. Lo que no soportan es compartir el brillo. Durante años, Eduardo Capetillo se dejó mirar como el hombre que había puesto orden donde antes solo había ruido. El esposo firme, el padre protector, el dueño de una casa grande, de una familia unida, de una imagen pública tan limpia que parecía inmune al desgaste del tiempo y del escrutinio. La prensa lo retrataba así, la audiencia lo recibía así. Y él lo sostenía con la disciplina de alguien que sabe exactamente qué imagen necesita proyectar para que nadie haga las preguntas incómodas. Pero las historias más oscuras casi nunca se quiebran por fuera primero. Se quiebran por dentro. Y en esta historia hubo un momento en que el propio Eduardo dejó de sostener el personaje. Mostró, aunque fuera por unos minutos, al hombre que vivía debajo de la armadura. Al hombre real. Al que ninguna fotografía familiar había podido capturar porque ese hombre no cabía en el marco que él mismo había construido. Fue en 2020 cuando esa confesión empezó a cambiar la lectura de todo lo anterior. Ya no se trataba solo de rumores sobre celos, reglas extrañas o tensión matrimonial. De pronto apareció algo más profundo, más triste, más peligroso. Eduardo habló de sí mismo como un hombre intoxicado durante años. Atrapado en el alcohol, en los excesos, en el ego, en una versión de sí mismo que no solo se destruía por dentro, sino que arrastraba consigo a quienes lo amaban. No fue una simple admisión. Fue una grieta brutal en la imagen del padre ejemplar que durante tanto tiempo había protegido con tanto celo y tanta energía. Mira, lo digo sin rodeos, hay confesiones públicas que se hacen para limpiar y hay confesiones que, sin quererlo, ensucian más de lo que limpian. Porque cuando un hombre admite que vivió años intoxicado, que arrastró a su familia en ese caos, que perdió momentos irreparables de sus hijos, uno no puede simplemente aplaudir la valentía del reconocimiento y seguir adelante. Uno tiene que preguntarse qué vivieron los que estaban al lado mientras eso ocurría. Y esa pregunta, en el caso de Bibi, tiene una respuesta que ninguna entrevista de reconciliación familiar ha terminado de responder con honestidad. Y entonces llegó el recuerdo que lo cambió todo. Su hijo Eduardo Jr. tenía apenas 12 años cuando ensayó durante 2 meses para cantar con su padre en un escenario. 2 meses. Imagínenselo. Un niño repitiendo una canción una y otra vez en su cuarto, afinando cada nota, ensayando cada paso, imaginando el momento en que por fin podría pararse bajo las luces junto al hombre que más admiraba en el mundo. 2 meses construyendo ese sueño con la paciencia y la fe que solo tienen los hijos que todavía no han aprendido a desconfiar de sus padres. Pero cuando ese día llegó, Eduardo padre no estaba realmente ahí. Estaba presente en cuerpo, ausente en todo lo demás. Atrapado en su intoxicación, en ese estado borroso en que la conciencia se apaga sin que el cuerpo termine de caerse. El niño cantó. El padre estuvo en el escenario.
Pero el regalo que ese hijo había construido durante 2 meses cayó al vacío sin que nadie lo recibiera. Años después, Eduardo lo dijo con una frase que sonó más dura que cualquier acusación ajena. Perdí ese regalo de la vida porque estaba intoxicado. Hay confesiones que no absuelven, que pesan más después de decirlas que antes, porque ya no dejan espacio para la fantasía. De pronto el protector empezó a parecer también destructor. El hombre que exigía orden dentro de su casa había sido incapaz de gobernar su propio caos. El esposo que quería controlar el mundo de Bibi había vivido durante años sin control alguno sobre sí mismo. Y ahí apareció la pregunta que vuelve esta historia todavía más inquietante. ¿Cuánto de la rigidez que impuso después no fue amor sino compensación? ¿Cuánto de su obsesión por tener a todos cerca, por vigilar cada movimiento, por no tolerar que Bibi brillara fuera de él, nació del miedo a volver a perderse él mismo? Bibi en ese contexto dejó de parecer solo la esposa que aceptó demasiado. Empezó a parecer la mujer que cargó con un peso imposible. No solo crió hijos, no solo sostuvo una casa, no solo sacrificó una carrera que el mundo entero le estaba ofreciendo. También se convirtió en refugio emocional de un hombre roto que alternaba el encanto con la culpa, la fragilidad con la necesidad de control, el arrepentimiento con la exigencia. Eduardo llegó a admitir que ella vio en él lo que casi nadie veía: la fragilidad detrás de la figura pública, el dolor debajo del carácter, el vacío debajo del orgullo. Y eligió quedarse. Pero quedarse a veces no salva, a veces consume, porque mientras él se hundía en sus sombras, Bibi aprendía a vivir apagando incendios que no había encendido, calmando culpas ajenas, justificando ausencias, sosteniendo la imagen de familia perfecta mientras por dentro convivía cada día con las consecuencias de un hombre que nunca terminaba de estabilizarse del todo. Y esa mezcla es la más difícil de abandonar, porque no se parece siempre al maltrato evidente. A veces se parece al rescate, a veces se parece a la compasión, a veces se parece simplemente a la costumbre de salvar a alguien que nunca deja de desmoronarse y que cada vez que se desmorona te necesita más, y esa necesidad se vuelve una cadena que se siente como amor porque nadie te enseñó a distinguir la diferencia. Con los años, Eduardo aseguró haber cambiado. Habló de espiritualidad, de luz, de transformación, de una nueva etapa construida alrededor de la familia y de los valores que antes había destruido en silencio. Y quizás parte de eso sea verdad. Quizás hubo redención real. Quizás hubo esfuerzo genuino. Pero el problema con ciertas heridas es que no desaparecen solo porque uno las nombre. A veces cambian de forma. El hombre que antes se perdió en sustancias puede terminar buscando otra adicción más silenciosa, más socialmente aceptable, más difícil de señalar en público. El control, la vigilancia, la necesidad de que todos y todos se muevan dentro del perímetro que él considera seguro. Que nadie brille demasiado lejos. Que nadie se aleje demasiado del centro. Que Bibi, sobre todo Bibi, permanezca dentro del marco. Eso es lo que vuelve esta etapa tan decisiva. Y lo que viene ahora lo explica todo. Ya no estamos viendo solamente a un hombre celoso. Estamos viendo a alguien que intentó resolver por fuera lo que nunca pudo resolver por dentro. Si no podía gobernar sus propios impulsos, al menos podía gobernar la casa. Si no podía recuperar los años perdidos, al menos podía decidir quién entraba, quién salía, quién hablaba, quién brillaba y bajo qué condiciones. El perímetro del rancho no era solo geografía, era arquitectura de control. Era el mapa de los miedos de un hombre que nunca terminó de sanar del todo. Y ahí la historia deja de ser un simple relato de matrimonio famoso. Se convierte en algo más doloroso. Porque Eduardo no solo fue el hombre que quiso proteger demasiado. También fue el hombre que, al no saber sanar su propia oscuridad, terminó construyendo una familia donde la paz dependía de que nadie desafiara sus miedos. Donde el amor tenía condiciones no escritas. Donde el silencio era la moneda con la que se compraba la tranquilidad del día siguiente. Mira, lo digo sin rodeos, hay una diferencia enorme entre un hombre que cambia y un hombre que aprende a disfrazar mejor lo que no ha cambiado. Y yo no sé con certeza en cuál de esas categorías cae Eduardo Capetillo. Nadie lo sabe desde afuera.
Pero lo que sí sé es que cuando el patrón de una relación lleva décadas repitiendo la misma estructura, cuando una mujer lleva décadas aprendiendo a achicarse para que el otro quepa entero, eso no es redención. Eso es administración del daño. Y México se merece tener esa conversación sin romantizarla. En junio de 2025 empezó a romperse algo que durante más de 3 décadas había parecido indestructible. No fue una confesión frontal. No hubo comunicado dramático. No apareció ninguna firma anunciando el final. Fue peor. Fue el lenguaje del vacío. El tipo de vacío que solo se vuelve noticia cuando una pareja demasiado famosa lleva demasiado tiempo fingiendo que todo sigue en pie. Y en el caso de Eduardo y Vivi, ese vacío comenzó a hablar a través de silencios, ausencias y gestos que por separado podían parecer mínimos, pero juntos sonaban como una alarma imposible de ignorar. Durante años, el matrimonio había sobrevivido a todo. Rumores, escándalos, sospechas, burlas, titulares. Cada crisis parecía confirmar la misma idea, que ellos al final siempre resistían. Que la familia seguía unida. Que el rancho seguía siendo el centro. Que Eduardo seguía controlando la narrativa. Pero 2025 trajo algo distinto. Por primera vez no parecía que la historia estuviera siendo conducida por una estrategia. Parecía que se estaba desarmando sola. Uno de los movimientos que más ruido hizo fue la desaparición de Eduardo de Instagram en junio. Puede parecer superficial, incluso ridículo, medir una crisis por una cuenta cerrada. Pero en los matrimonios públicos, las redes no son solo redes. Son escaparate. Son prueba de continuidad. Son el lugar donde se administra la ilusión de estabilidad ante millones de ojos que llevan décadas creyendo en el cuento. Cuando Eduardo borró ese espacio sin explicación, muchos no vieron solo una decisión digital. Vieron la retirada de un hombre que ya no quería seguir sosteniendo la escenografía. Casi al mismo tiempo empezaron a crecer las versiones de distancia física entre ambos. Se hablaba de una Vivi más presente en la ciudad, más cercana a sus hijos, menos visible dentro del universo cerrado del rancho. No hacía falta una ruptura oficial para que el símbolo resultara evidente. Si durante años la historia de esa familia se había contado desde la idea de unidad absoluta, cualquier desplazamiento cobraba un peso brutal. Porque una mujer que empieza a moverse fuera del territorio donde fue contenida durante tanto tiempo no solo cambia de lugar, cambia de eje. Luego llegó el 25 de junio de 2025. 31 años desde aquella boda transmitida como si fuera un final feliz nacional. 31 años desde que México entero compró la imagen del cuento perfecto. Y sin embargo, la fecha pasó sin la exhibición sentimental que muchos esperaban. Sin el despliegue habitual. Sin la reafirmación rotunda. En una pareja construida a base de rituales públicos, el silencio de un aniversario pesa más que muchas declaraciones. Ojo con esto. Poco después, otra frase terminó de ensombrecerlo todo. Eduardo habló de lo difícil que puede ser el matrimonio, de lo complicado que resulta incluso en privado, y mucho más cuando la vida se vive ante los ojos del público. No era una admisión total, pero tampoco sonaba a tranquilidad. Sonaba a desgaste. Sonaba a un hombre que ya no podía esconder del todo que la maquinaria llevaba tiempo fallando por dentro. Que las piezas que alguna vez encajaron con tanta fuerza ahora crujían con cada movimiento. Y quizá ahí estuvo la verdadera fractura. No en una infidelidad probada. No en un divorcio firmado. No en un escándalo repentino. Sino en la erosión lenta de una ficción que había durado demasiado. La imagen del matrimonio perfecto no cayó de golpe. Se fue agrietando con cada proyecto truncado de Vivi, con cada gesto de vigilancia, con cada entrevista incómoda, con cada regreso frustrado, con cada señal de que el amor allí ya no respiraba con libertad. Lo que se derrumbó en 2025 no fue solo una pareja, fue una narrativa entera. El mito de la familia impecable, la fantasía del rancho como refugio, la idea de que todo sacrificio había valido la pena. Y cuando una mujer pasa décadas aprendiendo a callar para sostener una historia, el día en que empieza a alejarse no necesita dar explicaciones. Su distancia ya lo está diciendo todo.
Lo más doloroso de esta historia no es decidir si Eduardo Capetillo amó a Bibi Gaitán o no. Lo más doloroso es aceptar que hay amores que, aunque nazcan de verdad, se deforman con el tiempo hasta convertirse en otra cosa. En costumbre, en vigilancia, en miedo, en una paz tan rígida que ya no parece paz, parece obediencia. Durante décadas, México no vio a dos personas, vio un símbolo. Y los símbolos no se divorcian en silencio, se derrumban con todo el peso de las ilusiones que cargaban. Ustedes que llevan años siguiendo esta historia, que vieron esa boda en televisión y creyeron en ella como se cree en pocas cosas, ¿en qué momento sintieron que algo no cuadraba, que detrás de la imagen perfecta había algo que no se estaba contando? ¿Cuántas Bibis hay en este país sosteniendo una historia que ya no les pertenece, simplemente porque nadie les enseñó que soltar también puede ser un acto de amor propio? Eso es lo que esta historia nos deja. No una respuesta. Una pregunta que duele demasiado como para ignorarla. México vio una boda convertida en espectáculo nacional. Vio un rancho convertido en refugio moral. Vio una familia numerosa convertida en prueba viviente de que el sacrificio tenía recompensa. Pero los símbolos también se pudren por dentro, solo que tardan más en oler. Y mientras el país aplaudía la imagen, adentro de esa historia algo se iba apagando con una lentitud que nadie quiso ver, ni los que estaban afuera, ni quizás los que estaban adentro. Bibi Gaitán pasó de ser una de las mujeres más brillantes de su generación, con una carrera que encendía pantallas y llenaba estadios, a convertirse en la gran administradora del silencio. Sostuvo la casa, sostuvo a los hijos, sostuvo la imagen, sostuvo la calma frágil de un hombre que durante años pareció necesitar que todo girara a su alrededor para no derrumbarse. Y cuando una mujer vive demasiado tiempo siendo el andamio emocional de otros, llega un momento en que ya no distingue si lo que siente es amor o agotamiento. Ya no sabe si se quedó por convicción, por lealtad, por compasión o simplemente por costumbre. Lo único que sabe, con una claridad que duele, es que mientras los años pasaban, su propia vida empezó a parecerle ajena. Como si la hubieran prestado, como si nunca del todo le hubiera pertenecido. ¿Cuántas mujeres en este país están haciendo exactamente lo mismo ahora mismo, sosteniendo una historia que ya no les pertenece, aprendiendo a ocupar cada vez menos espacio, convencidas de que eso es amor cuando en realidad es lenta desaparición? Por eso esta historia no trata solamente de celos. No trata solamente de un matrimonio complicado o de una tercera persona que apareció en el camino. Trata del precio de desaparecer sin hacer ruido. Trata de cómo una mujer puede ir cediendo pedazo por pedazo sin notar en qué momento dejó de pertenecerse a sí misma. Un proyecto menos. Una entrevista interrumpida. Una decisión consultada antes de tomarse. Una salida vigilada. Un regreso aplazado. Así se construyen las jaulas más difíciles de romper. No con un gran golpe. No con una escena dramática que uno pueda señalar y nombrar, sino con pequeñas renuncias repetidas durante 30 años, cada una tan discreta que sola no parece nada, pero acumuladas forman una prisión sin barrotes que nadie desde afuera puede ver. Eduardo, en cambio, queda en esta historia como una figura mucho más trágica de lo que él mismo probablemente habría querido ser. No solo como el hombre que controló demasiado, sino como el hombre que nunca terminó de derrotar sus propios fantasmas. El niño marcado por el abandono que aprendió desde temprano que las personas que amas se van. El adulto corroído por excesos que luego buscó redención en la familia, como si la familia pudiera borrar lo que él mismo no había podido perdonarse. El esposo que confundió cercanía con posesión, que creyó que amar significaba tener cerca, siempre cerca, sin distancia, sin aire, sin espacio para que el otro respirara por su cuenta. El padre que quiso mantener a todos unidos quizás porque separarse le recordaba demasiado sus propias fracturas de infancia, esas que nunca sanaron del todo aunque el tiempo pasara y el dinero llegara y los aplausos no pararan. Y ahí está la gran ironía de todo esto. Quien intenta retenerlo todo suele ser quien más rápido lo empuja hacia la pérdida. Los hijos también quedaron en medio de ese legado. Crecieron dentro de una familia admirada por millones, fotografiada en portadas, celebrada como modelo.
pero marcada también por una idea de unión tan cerrada que la independencia casi parecía traición. Y aún así, como ocurre en casi todas las historias donde el silencio dura demasiado, la siguiente generación empezó a moverse, a buscar espacio, a construir identidad fuera del perímetro familiar. Porque ningún modelo, por más bello que luzca desde afuera, puede sobrevivir para siempre si para sostenerse exige que alguien se haga cada vez más pequeño. Tal vez el verdadero final de esta historia no sea un divorcio, no sea un comunicado de prensa, no sea una separación oficial con fecha y nombre de abogado. Tal vez el verdadero final sea algo más simple y más devastador. Que Bibi, después de tantos años, haya empezado por fin a recordar que antes del apellido compartido ya tenía nombre propio. Ya tenía luz propia. Ya tenía una vida que no necesitaba permiso para existir. El amor no fracasa solamente cuando termina. También fracasa cuando obliga a una persona a apagarse para que la otra se sienta segura. Ningún rancho, ningún apellido, ninguna boda legendaria transmitida en cadena nacional y ninguna fotografía familiar perfectamente enmarcada valen el precio de perderse a una misma en silencio. Y cuando una mujer decide volver a buscarse, aunque sea tarde, aunque sea después de décadas, aunque el mundo no entienda y los comentarios duelan, ya no hay muro lo bastante alto para encerrar lo que por fin entendió que también merece libertad. Eso es lo que esta historia nos deja. Y mira lo que acabas de escuchar. No es una historia de hace 40 años guardada en un archivo de papel amarillo. Esto está pasando ahora mismo. Con otros nombres, con otras mansiones, con otros contratos de exclusividad disfrazados de amor. La industria del espectáculo en México lleva décadas fabricando parejas perfectas para venderlas como aspiración. Y mientras el público aplaude la imagen, adentro, alguien está pagando un precio que nadie ve en la portada de la revista. Por eso te pregunto directamente, ¿tú crees que Bibi Gaitán tuvo la libertad real de tomar sus propias decisiones dentro de ese matrimonio? ¿O el precio del apellido fue demasiado alto desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leerla. Y si este tipo de análisis que no encuentras en ningún otro lado te importa, suscríbete ahora mismo, porque la próxima historia que viene no va a ser menos incómoda. El control no siempre grita, a veces simplemente cierra la puerta con llave y sonríe para la foto.